Capítulo 5. Espiritualidad para la vida diaria. Conectar con alguien más grande que uno mismo. No todo se puede explicar con lógica, no todo se resuelve con fuerza de voluntad. Hay momentos de la vida en los que la razón no basta, el cuerpo se agota y lo emocional no alcanza. En esos momentos, y también en los cotidianos, muchas personas sienten una necesidad profunda de sentido. Una búsqueda interior que no siempre tiene palabras, pero que apunta hacia lo mismo. Una conexión con lo esencial, con lo que trasciende, con lo que guía en medio del caos. Eso es la espiritualidad, no como una obligación, sino como una dimensión humana que despierta cuando uno se hace preguntas que no tienen respuesta inmediata. ¿Para qué estoy viviendo todo esto? ¿Qué sentido tiene lo que me pasa? ¿Qué me sostiene cuando todo se tambalea? ¿Qué valores me guían cuando nadie me mira? La espiritualidad es una experiencia viva, concreta, diaria. Es la capacidad de mirar más allá del ego, del momento, de la superficie. Es tomar conciencia de que no estamos solos, de que la vida tiene profundidad aunque a veces no se entienda, de que hay alguien que nos invita a vivir de forma más plena, más verdadera, más en comunión, Cristo. La espiritualidad en terapia, evidencia y vivencia. Cuando el alma también necesita ser escuchada, la vida interior no es un lujo ni una rareza, es parte de lo que nos hace humanos. Somos cuerpo, mente, espíritu, pero también somos deseo de sentido, de plenitud, de conexión con alguien más. Y cuando esa parte queda desatendida, muchas veces aparece el vacío. Durante años, la psicología miró con recelo el mundo espiritual. Se lo confundía solo con religiosidad, se lo consideraba poco científico o se lo evitaba por miedo a imponer creencias. Pero hoy tanto la experiencia clínica como la investigación muestran una verdad que ya muchas personas intuían. La espiritualidad vivida con libertad y autenticidad puede sanar, puede sostener, puede orientar. Se trata de reconocer que hay una dimensión en la persona que necesita ser escuchada cuando las palabras no alcanzan, cuando los síntomas no explican todo, cuando lo emocional no contiene lo profundo. El dolor que no tiene nombre. Muchas personas buscan ayuda terapéutica porque sienten angustia, ansiedad, ¿sí? Pérdida de sentido, agotamiento emocional. Y sí, hay herramientas para atender esas emociones, pero también hay momentos en que detrás de todo eso hay una desconexión espiritual con el propio ser, con la fe, con la esperanza y con el amor. Y ahí no alcanza con técnicas. Es que ahí hace falta recuperar el vínculo con Dios, volver a esa parte interior donde uno puede descansar. No porque tenga todo resuelto, sino porque puede decir, hay alguien que me sostiene. ¿Por qué ayuda tanto la espiritualidad? Porque ensancha la mirada, permite no quedar atrapado en lo inmediato, da profundidad en lugar de urgencia, invita a confiar, a soltar el control, a resignificar. Una espiritualidad sana ayuda a aceptar lo que no se puede cambiar sin resignarse a la amargura. Perdonar lo que dolió sin justificarlo, pero sin quedar atrapado. Enfrentar la incertidumbre sin sentir que todo se desmorona. Ver el dolor como parte del camino, no como una condena. Reconocer el valor de cada vida, incluso cuando todo parece oscuro. Las preguntas que abren camino. En orientación no siempre se trata de hablar de espiritualidad como tema. A veces basta con abrir el espacio para que esa parte pueda hablar. Con preguntas como, ¿qué te sostiene cuando no sabes qué hacer? ¿Qué te da paz cuando todo parece difícil? ¿Qué te da esperanza aunque no puedas explicarlo? ¿Hay algo que sientas que te llama a vivir con más propósito? ¿Qué parte de ti sientes que no está rota aunque toda duela? No es necesario siempre usar términos religiosos para hablar del tema, porque lo espiritual no es externo, es una experiencia interior, una intuición de que hay alguien que nos ama y que busca nuestro bienestar. Una espiritualidad encarnada, no evasiva,
Una espiritualidad verdadera no son solo frases bonitas o de motivación. La espiritualidad no evade, abraza lo real con más profundidad, no quita la responsabilidad personal, la fortalece y acompaña con verdad. Una espiritualidad sana no aísla, sino que une. No juzga, sino que comprende. No exige perfección, sino que llama a vivir con más verdad, incluso en medio de la fragilidad. La evidencia también lo confirma. Estudios en neurociencia, psicología positiva y salud mental han mostrado que las personas que integran una dimensión espiritual en su vida de forma libre, profunda, tienden a tener mayor resiliencia frente a pérdidas y crisis, experimentar niveles más altos de gratitud, esperanza y bienestar, tener mayor capacidad para perdonar y reconciliarse, sentir un propósito de vida más claro, aún en medio del sufrimiento, afrontar enfermedades o diagnósticos difíciles con más fortaleza interior. Pero más allá de los estudios hay algo que pesa más: la experiencia. Las personas que en medio del caos pueden decir: no estoy solo, esto tiene sentido aunque duela, algo bueno puede salir de esto, no lo hacen por consuelo superficial, sino porque su espiritualidad está viva, llena de fe y esperanza. Espiritualidad y salud emocional, un vínculo inseparable. Hoy ya no se puede hablar de bienestar sin integrar esta dimensión, porque un ser humano no está completo si no encuentra espacio para lo que lo habita por dentro, para su silencio, para su búsqueda, para sus preguntas sin respuesta. La orientación respeta esta dimensión trascendental, invita a hacer camino, acompaña procesos, no busca reemplazar lo espiritual, pero sí acompañar y orientar en este camino. Y abre la puerta para que esa dimensión vuelva a tener voz, porque el alma, cuando se escucha con respeto, no solo alivia, transforma. Una espiritualidad que se encarna en lo cotidiano. Integrar la espiritualidad en la vida diaria no significa huir del mundo, sino aprender a habitarlo con más atención. No es negar el dolor, sino atravesarlo sin perder el sentido. Es ver lo extraordinario en lo simple. Está en el modo en que uno agradece antes de dormir, en cómo mira al otro sin juicio, en la forma en que se atraviesa un duelo sin perder la esperanza, en cómo se trata a quienes piensan distinto, en el valor que se da a la vida, incluso cuando cuesta. Una persona espiritual no es la que repite palabras elevadas, sino la que vive con coherencia, con apertura interior, con amor, la que no se deja arrastrar por lo inmediato y se permite hacer silencio, orar, la que escucha con atención la palabra de Dios presente en la Biblia, la que, aunque no lo tenga todo resuelto, se sostiene desde adentro, la que no deja que el sufrimiento lo cierre, sino que busca crecer incluso desde la herida. Lo importante es vivir de acuerdo a la verdad, la justicia, la paz y el amor. Que no sea un disfraz para sentirse superior ni una evasión para evitar conflictos, sino una fuente real de fuerza, consuelo, sentido y guía. Un recurso que da profundidad. Cuando todo va bien, la espiritualidad acompaña, pero cuando todo se derrumba, puede sostener. No porque necesariamente quite el dolor, sino porque lo ilumina desde otro lugar. No porque dé respuestas mágicas, sino porque ayuda a vivir las preguntas con más paz. La espiritualidad no elimina la tristeza, pero impide que se convierta en desesperanza. No borra el miedo, pero lo abraza con confianza. No resuelve siempre todos los problemas, pero te recuerda quién eres en medio de ellos. Por eso cada vez más orientadores, educadores y profesionales de la salud reconocen la importancia de esta dimensión en la vida de las personas. Una forma de vivir más despiertos. Vivir la espiritualidad no es añadir más actividades a la agenda ni tener respuestas a todo. Es una forma de mirar, de estar, de decidir y de saberse amado. Una forma de vivir más despiertos, más atentos, más en paz. Una vida con espiritualidad es una vida donde se agradece lo simple, se ama de verdad, se confía en medio de la incertidumbre,
Se actúa desde los valores y no desde la reacción. Se encuentra belleza incluso en lo frágil. Se respeta lo sagrado de cada ser humano, de cada momento, de cada historia. La espiritualidad no está en otro lugar, está justo aquí, en medio de la vida, si aprendemos a mirar con el corazón abierto. 2. ¿Cómo integrar la fe en la vida familiar? Una espiritualidad vivida, la espiritualidad no se transmite solo con palabras ni rituales. Se encarna en el modo de vivir, en la manera en que se cuida, se habla, se comparte y se acompaña dentro del hogar. La familia es muchas veces el primer lugar donde una persona descubre lo que es el bien, la compasión, el sentido, la interioridad, la justicia, la dignidad, la esperanza. Hablar de integrar la fe en la familia significa ayudar a que cada persona, especialmente a los hijos, a que crezcan con una brújula interior que los oriente en medio del mundo. Una fe auténtica no se limita a ciertos momentos, se entrelaza con la vida cotidiana, en cómo se enfrentan los problemas, en cómo se toman decisiones, en cómo se celebra la alegría y se sostiene el dolor. Es forma de vivir en un hogar donde se vive la espiritualidad de forma sana. Hay gestos cotidianos que dejan huella. Se agradece por lo que se tiene, se pide perdón cuando se hiere, se habla con verdad aunque duela, se acompaña sin condiciones, se sostiene la esperanza incluso en medio de la incertidumbre. Todo eso forma, más que las frases hechas, lo que marca el corazón de una persona es ver cómo se vive lo que se cree. Es esa coherencia silenciosa la que educa profundamente. El hogar como espacio sagrado no por ser perfecto, sino porque en él habita el amor real. El hogar es el primer lugar donde alguien se siente visto, nombrado, esperado, y cuando ese espacio está atravesado por una espiritualidad auténtica, se respira un aire distinto. Hay respeto, hay presencia, hay lugar para el otro. Integrar la fe en la vida familiar es hacer que los valores del Evangelio no se queden en teorías, sino que tengan consecuencias reales. En cómo se distribuyen las tareas, en cómo se enfrenta una crisis económica, en cómo se cuida a un familiar enfermo, en cómo se habla de quienes piensan distinto, en cómo se vive la sexualidad, la fidelidad, la ternura. Educar desde el ejemplo. Los hijos no aprenden a orar porque se les diga que lo hagan. Aprenden porque ven a sus padres detenerse un momento, respirar profundo, agradecer, confiar, buscar consuelo en alguien que los trasciende, Cristo. Aprenden que tener fe no es no dudar, sino confiar incluso en la duda. Aprenden que creer no es tener todas las respuestas, sino buscar sentido en medio del misterio. La espiritualidad se transmite en los gestos. Cuando alguien acompaña al que sufre, cuando se toma en serio la vida de los demás, cuando se perdona, cuando se sirve con generosidad, cuando se habla de la trascendencia sin miedo, cuidar los tiempos, abrir el corazón. Integrar la espiritualidad en la vida familiar también implica generar tiempos y espacios que permitan esa conexión con Dios. No siempre se necesita mucho. Una conversación, un momento de silencio compartido, una frase que se vuelve oración al final del día, una lectura bíblica, un gesto simbólico. Lo importante es que no se imponga, sino que se proponga con libertad y autenticidad. La espiritualidad bien vivida no aleja de la realidad, enseña a abrazarla con más fuerza, no genera culpa, invita a vivir con conciencia, no encierra, abre caminos, el sentido trascendente de la vida, vivir con raíces profundas en medio de lo cotidiano. No basta con sobrevivir, no basta con cumplir metas, ganar dinero, hacer lo que toca o resolver el día a día. Tarde o temprano, toda persona se enfrenta a una pregunta que no se puede evitar. ¿Para qué estoy en este mundo? A veces la pregunta llega en medio del dolor, de una pérdida o de una crisis. Otras veces aparece como un vacío silencioso, aunque todo parezca ir bien desde afuera. Sea como sea, hay una necesidad
profunda en el ser humano de trascender, de vivir por alguien más grande que uno mismo, de encontrar sentido incluso en lo que cuesta, de dejar huella, de no pasar por la vida como un accidente más. No estamos hechos solo para producir, vivimos en una cultura que valora lo rápido, lo visible, lo útil. Se mide a las personas por su rendimiento, su imagen, sus logros, pero en el fondo todos sabemos que eso no alcanza, ¿sí? Porque hay preguntas que no se responden con datos, ¿no? Hay momentos que no se resuelven con eficiencia, hay heridas que no sanan con éxito. El sentido trascendente no viene de tenerlo todo, sino de vivir en comunión con Cristo, mediante sus enseñanzas, pues, su ejemplo, su acción, de saber que nuestra vida tiene valor no por lo que hacemos, ¿no? Sino por lo que somos, que estamos llamados no solo a consumir o acumular, sino a crecer interiormente, a amar, a contribuir con sentido. La trascendencia empieza aquí. Trascender no es huir del mundo, no es vivir con los ojos en las nubes, ni encerrarse en ideas abstractas. La verdadera trascendencia empieza en lo concreto, en cómo tratamos a los demás, en cómo cuidamos lo que nos rodea, en cómo respondemos ante el dolor, en cómo usamos la libertad. Vivir con sentido trascendente es preguntarse qué legado estamos dejando más allá de lo material, buscar el bien incluso cuando nadie nos aplaude, elegir el perdón, la solidaridad o la fidelidad aunque cueste. Cuidar a los demás sabiendo que su vida importa tanto como la nuestra. Trascender es mirar la vida con otra profundidad, es reconocer que no todo empieza ni termina en uno mismo, que haya alguien mayor que nos invita a salir del ego, del miedo, de la indiferencia, que hay un espíritu que nos llama a vivir con más propósito y menos superficialidad. La pregunta por el sentido, quienes han vivido una enfermedad grave, una pérdida o una situación límite, algunas veces suelen decir lo mismo. Esto me cambió la forma de ver la vida, porque cuando todo se tambalea, lo único que queda es lo que no se puede medir. El amor dado, las decisiones tomadas con verdad, la paz interior de haber vivido con coherencia. La pregunta por el sentido no es opcional, aunque se postergue, aunque se disimule con distracciones, llega. Y cuando llega no pide respuestas inmediatas, sino disponibilidad para mirar adentro, para reconocer qué parte de tu vida te llena y cuál te deja vacío, para discernir qué estás haciendo con tu tiempo, con tus vínculos, con tu historia. Y si esa pregunta te incomoda, no es una amenaza, es una invitación. No se trata de tener todo claro. Vivir con sentido no implica tener un mapa detallado. Nadie tiene todas las respuestas, pero sí podemos elegir vivir de forma más consciente, más intencional, más alineada con lo que de verdad importa, los principios y los valores cristianos. Y eso ya es una forma de trascender. Cuando dejas de actuar por presión y empiezas a actuar por convicción. Cuando no vives solo para agradar, sino para aportar. Cuando cada día, aún en lo pequeño, eliges vivir con integridad, estás conectando con alguien más grande que tú. El anhelo de eternidad, y aunque no siempre lo expresemos con palabras religiosas, hay en todo ser humano un anhelo de eternidad. Lo vemos en la necesidad de amar sin medida, de buscar lo justo, aunque cueste, de cuidar la vida sabiendo que es sagrada. Hay algo en nosotros que intuye que la existencia no se agota en lo inmediato. Ese anhelo es una señal, no una ilusión. Una señal de que nuestra vida tiene un valor más profundo que lo que se ve, de que somos más que biología, de que lo invisible también importa y de que todo lo que hacemos por amor, por justicia, por verdad, no se pierde. Queda. Vivir con sentido es vivir con raíces. Las personas que viven conectadas con una visión trascendente no son ajenas al dolor ni al conflicto, pero suelen tener más paz, más claridad y más fortaleza.
porque saben que hay algo más allá del momento presente, porque no viven solo para sí mismas, porque incluso cuando la vida se pone difícil, no pierden el norte. Y eso no se improvisa, se cultiva, se elige, se redescubre muchas veces a lo largo de la vida. Trascender no es alejarse del mundo, es abrazarlo con intensidad, es vivir sabiendo que todo lo que somos, nuestra historia, nuestros vínculos, nuestras decisiones, forman parte de algo más grande y que cada vida, por sencilla que parezca, puede convertirse en un camino de luz si se vive con sentido. Vivir con propósito es una decisión diaria. Se trata de elegir con conciencia, de despertar cada día con la intención de vivir con sentido, de hacer lo que se pueda con lo que se tiene, para ser una mejor persona, una mejor pareja, un mejor padre o madre, un mejor ser humano. El propósito no es solo un destino lejano, es una forma de caminar, es decidir quién quieres ser en medio de lo cotidiano, cómo respondes ante lo difícil, qué eliges cuando nadie te mira, cómo cuidas lo que te rodea, qué siembras con tus palabras, tus gestos y tus silencios. Vivir con propósito no es algo que ocurre de golpe, es una práctica, una actitud interior que se cultiva, una dirección que, aunque se pierda a veces, se puede recuperar. Y cada vez que vuelves a elegir con intención, vuelves a conectar con lo que verdaderamente importa, tu familia como legado. Más allá del trabajo, de los títulos o de los logros, hay algo que permanece, ¿ok? La calidad de los vínculos que construimos. Y entre todos ellos, la familia ocupa un lugar irreemplazable. No por ser siempre la ideal, no por estar siempre bien, sino porque ahí se aprende lo más esencial: cómo amar, cómo perdonar, cómo acompañar, cómo cuidarse y cuidar. Tu familia, la que aceptas y la que construyes, puede ser tu mayor legado, no por lo perfecta que sea, sino por lo viva que esté, porque cada gesto de ternura, cada límite puesto con amor, cada palabra de aliento, cada conversación difícil sostenida con respeto, todo eso queda. Forma parte de la historia que estás escribiendo con tu vida. Y ese legado no se mide en aplausos, se mide en miradas que sanan, en abrazos que calman, en recuerdos que dejan huella, en hijos que crecen sabiendo que, aunque el mundo sea incierto, hay un lugar seguro donde siempre serán bienvenidos. Reflexión final. ¿Qué historia quieres contar con tu vida? Todos estamos escribiendo una historia, a veces sin darnos cuenta, a veces repitiendo guiones heredados, otras veces atreviéndonos a escribir algo nuevo. La pregunta es: ¿qué historia quieres contar con tu vida? No en términos de logros, sino de sentido. No en número de éxitos, sino en calidad de vínculos. No en lo que acumulas, sino en lo que dejas. ¿Quieres una historia marcada por la prisa, el miedo, la autoexigencia y el cansancio? ¿O una historia tejida con coherencia, con compasión, con raíces de amor y presencia real? Tú decides la forma en que amas, la forma en que hablas, la forma en que cuidas lo que vale la pena. Eso es elección tuya, porque incluso cuando la vida duele, incluso cuando no sabes cómo seguir, siempre puedes elegir cómo responder. Y en esa elección está la clave. No de una vida sin errores, sino de una vida que valga la pena ser vivida y contada. Este no es un audiolibro solo con respuestas, sino también con preguntas, con señales, con posibilidades, con caminos que invitan a vivir más despiertos, a construir relaciones con propósito, a formar familias que abracen lo humano y a vivir cada día sabiendo que lo hacemos si deja huella, porque la deja. ¿Qué historia vas a escribir hoy